gracias por su amable sintonía. Está con nosotros ahora el doctor Carlos Ríos, jefe de otorrinolaringología del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, con quien conoceremos sobre los implantes cocleares que se realizan en esta Casa de Salud del IES. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a Gama Noticias por la invitación y obviamente aquí para poder compartir y conocer a la ciudadanía acerca de un procedimiento que realizamos comúnmente en el hospital y que es bueno que la gente conozca lo que hacemos en el Hospital Carlos Andrade Marín. Así es. Doctor, precisamente iniciemos por conocer cuáles son esas principales afectaciones a la audición en la población ecuatoriana. Exactamente. Para poder conocer en qué pacientes uno puede colocar un implante, debemos conocer qué es la audición. Y la audición tenemos que evaluar desde el punto de vista fisiológico que todos los sonidos que nosotros escuchamos son captados a nivel del oído externo, oído medio, oído interno y se traduce esa señal acústica en una señal nerviosa dentro de la cóclea y el nervio auditivo. Entonces, este es el proceso fisiológico normal. Y obviamente tenemos un umbral auditivo para poder escuchar todo lo que habitualmente estamos nosotros en el medio ambiente. Sin embargo, por ciertas afectaciones que pueden ocurrir genéticamente, es decir, al nacimiento del paciente o progresivamente en cualquier transcurso de la vida, puede ser un niño escolar, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor, esta vía auditiva se ve dañando, se va dañando, se va alterando progresivamente, con lo que va bajando el nivel auditivo que se conoce como una hipoacusia o sordera. Entonces, todos los pacientes que tienen este tipo de procesos que pueden ser genéticamente o progresivamente, que nacieron ya con esta situación, adquiridos, es decir, nacieron con el proceso o se va progresivamente desarrollando, pueden optar por un dispositivo de amplificación auditiva. ¿Cuándo podemos colocar un implante o audífono? Depende del grado de pérdida auditiva que tenga el paciente, sea este niño o adulto. Entonces, cuando nosotros tenemos una sordera, una hipoacusia leve, moderada o moderada severa, lo ideal es colocar un audífono. Y cuando tenemos una sordera mucho más baja, una sordera severa profunda, lo ideal podría ser la colocación de un implante coclear previo la realización de algunos exámenes audiológicos que nos determinan exactamente a qué tipo de pacientes les podemos colocar el dispositivo. Y es que, doctor, por ejemplo, un paciente inicia con el audífono, al final de su tratamiento podría necesitar hacerse este procedimiento, este implante coclear. Claro, entonces ahí es lo que nosotros tenemos que hacer. Todo paciente que tiene un grado de sordera puede o requiere, dependiendo del grado de ello, un audífono como primer tratamiento. Es decir, el audífono es un amplificador para captar los sonidos que estamos dejando de escuchar por la disminución del umbral auditivo. Pero el problema sigue ahí. El problema sigue ahí. Sin embargo, hay pacientes que por la severidad o la gravedad de su problema auditivo comienzan a bajar mucho más o nacer con pérdidas severas profundas. Y en ese caso, los pacientes, después de una determinación tanto audiológica como tomográfica, es decir, con exámenes de imagen, pueden ser optados para realización de un implante coclear, que es una colocación de un audífono de muy alta potencia, pero con cirugía. Entonces, no es a todos los pacientes que se tiene que hacer, y la diferencia principal es que el implante coclear estimula el nervio auditivo, traduce la señal porque la cóclea, que es el órgano que nos ayuda a detectar todos estos sonidos que conversábamos previamente, ha sido afectado seriamente. Entonces, el implante coclear, que es un dispositivo que se coloca en la cóclea, es el que va a hacer el bypass entre el dispositivo electrónico que se implanta en el oído interno, en la cóclea, que va a hacer el bypass para captar esos sonidos nuevos hacia el nervio auditivo, evitando obviamente todo esto de la cóclea cuando ya se encuentra totalmente dañada. Doctor, ¿desde qué edad entonces se puede realizar esta cirugía? La cirugía del implante coclear, desde el punto de vista de la autorización, se puede hacer ya desde los 6 meses de edad si tenemos un diagnóstico claro. ¿Desde los 6 meses? 6 meses de edad. Y el límite de edad, bebés. Sí, de bebés, de lactantes. Y el límite de edad depende mucho de las comorbilidades que tiene el paciente. Hay estudios... ¿Adultos mayores? Adultos mayores que se colocan a los 75, 80 años, porque obviamente
no tienen ningún otro defecto grave y se pueden realizar la cirugía. No se olviden que para realizar un implante coclear nosotros tenemos que colocar el dispositivo mediante un procedimiento quirúrgico. Todo lo contrario de lo que es un audífono que solo se coloca por fuera del pabellón auricular. Con anestesia general. Con anestesia general y todo eso. Entonces es un procedimiento mucho más complejo y obviamente se tiene que hacer una selección de los pacientes para colocarse a este niño, lactante en este caso, o tranquilamente una persona de 80 años de edad. Entonces la gama de edad es muy amplia y obviamente tenemos que tener criterios tanto audiológicos como tomográficos. Y en pacientes adultos también, cómo está su desarrollo cerebral, el grado de alteraciones de comorbilidades. Este rato obviamente hay pacientes que tienen muchas comorbilidades y a veces eso nos impide colocar un implante, pero obviamente por el criterio audiológico se podría hacer. ¿Y cuánto dura este procedimiento durante la cirugía? Claro, la cirugía del implante coclear, que es la apertura detrás del oído, se fresa el hueso que se llama temporal, la mastoides, y se apertura un pequeño orificio dentro de la cóclea. Esta cirugía aproximadamente puede durar entre 1 hora y media y 4 horas, dependiendo de la complejidad de la cóclea. En este caso, donde ponemos el dispositivo con un electrodo que mide 0.6 milímetros de grosor y de longitud tiene aproximadamente entre 22 a 28 milímetros. Es una cosa muy delgadita, como decir un hilito, que va dentro de la cóclea para que luego haga el bypass y estimule eléctricamente hacia el nervio auditivo. Entonces, obviamente, la cirugía no es tan larga como cualquier cirugía de oído que se hace habitualmente en el hospital por los cirujanos otorrinolaringólogos, pero obviamente se tiene que tener todas las precauciones antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Ahora bien, ¿cuántos médicos o cuáles son estos tipos de especialistas que intervienen en este procedimiento también para conocer ese lado, doctor? Muy buena pregunta. Nosotros como unidad de otorrino del hospital, nosotros tenemos que enmarcar la cirugía como el primer paso para la colocación del implante. Sin embargo, la colocación de un implante no solo depende del especialista, del médico otorrinolaringólogo, sino también del especialista audiólogo que nos hace las valoraciones quirúrgicas y luego la rehabilitación auditiva. La rehabilitación auditiva es fundamental en este tipo de pacientes porque según la evidencia y de los testimonios de los pacientes que han escuchado previamente y luego ya no, el sonido del implante coclear es un poco metalizado, incluso robótico. Para esto nosotros tenemos que tener una adecuada rehabilitación auditiva post-implante que puede ser entre 1 año a 3 años dependiendo la edad del paciente a que se implante y dependiendo del tiempo de que no ha estado escuchando. Se tiene que hacer esta rehabilitación para que nuevamente el cerebro vuelva a entender todas esas palabras que estamos escuchando en el medio ambiente. Es decir, que hay un seguimiento, una rehabilitación que debe de seguir el paciente, no es que termina su tratamiento luego de que culminó la cirugía. Exactamente. La cirugía del implante coclear es el inicio. Es el inicio de una rehabilitación auditiva para nuevamente reinsertarnos a la sociedad. Porque una persona que no escucha, una persona que no está contenta, una persona que está triste, que está deprimida, y obviamente no tiene esa reinserción en la sociedad. Nosotros hicimos una revisión con mis estudiantes en los cuales se valoró la calidad de vida posteriormente a la colocación de implante coclear. Y la calidad de vida psicológica, la calidad de vida ambiental, mejora un 95% después de la colocación de implante. Es decir, hacer una transformación del 95% en cuanto a cómo era antes del implante y cómo está después. El paciente ya se puede reinsertar, acudir a reuniones, conferencias, sesiones, porque obviamente ya puede escuchar y obviamente los grados de mejoría son impresionantes en calidad de vida, que es lo que habitualmente no se pueden catalogar tanto, pero obviamente ayuda fundamentalmente a estos pacientes que tienen una soledad profunda y están en el mundo del silencio. Obviamente volver a escuchar es algo importantísimo. Y dependerá también de cada paciente. Los pacientes sí, depende mucho de la rehabilitación, como te comentaba, depende del tiempo en el que he estado sin escuchar. Por ejemplo, hay los niños congénitos con sordera, al año, se implantan al año de edad y obviamente eso se va hasta los 2 o 3 años como una rehabilitación normal, se podría decir. Todo lo contrario, un niño de 4 años que ha perdido 3 años de estimulación auditiva y eso es algorítmico en cuanto a la comprensión. Necesitan entre 5, 6 años, 10 años de rehabilitación.
Y todo lo contrario en un adulto, por ejemplo. Un adulto que ha estado con una sordera bilateral, generalmente que en estos pacientes se realizan los procesos de implante, que han estado sin escuchar 1 o 2 años, se reinsertan rápido. Todo lo contrario un paciente que ha estado más de 5 años. Entonces, todo depende del tiempo de deprivación auditiva para que nuevamente se vuelvan a escuchar, porque el cerebro con el implante coclear tiene que volver a aprender a escuchar nuevamente sus nuevos sonidos, que al inicio, como los mismos pacientes dicen, un sonido medio robótico, metalizado, y luego se va afinando con esto. Y obviamente los pacientes pueden al final escuchar música como cualquiera y escuchar esos sonidos muy finos que para los que somos normoyentes es habitual, pero un paciente que ha perdido esa es algo maravilloso después de volver a escuchar eso. Doctor, y durante, por ejemplo, los primeros meses de rehabilitación, de que dicen que escuchan algo como robótico, de pronto también eso afecta, no sé, dolores de cabeza, algo. ¿Qué es lo que presentan los pacientes durante esa rehabilitación? La rehabilitación auditiva que se hace en los pacientes pueden presentar a veces ese disconfort que tienen a nivel de escuchar nuevamente esos sonidos que no estaban escuchando habitualmente. Sobre todo en pacientes adultos. Sin embargo, esto es momentáneo, transitorio y realmente al final de la rehabilitación, que depende mucho en adultos de entre 3, 6 meses, 1 año, vuelven a escuchar perfectamente y todas esas cuestiones de mala sintonización que pueden tener desaparece con la estimulación continua. Es momentáneo, transitorio, pero el beneficio que tiene al final no tiene comparación. ¿Medicación también requieren o no? Sí, la medicación obviamente, como es una cirugía que se realiza, entonces hablando de los pasos de la cirugía, nosotros obviamente damos antibiótico profiláctico que se denomina, se quedan habitualmente hospitalizados 1 día, pueden ser también manejados ambulatoriamente, porque no es una cirugía muy estresante para el paciente, pueden habitualmente irse a la casa. Sin embargo, se les da siempre su analgesia, antibiótico y después vienen sus curaciones, generalmente 3 en el primer mes, y la activación del procesador externo, que eso no habíamos conversado. El implante tiene 2 partes, una parte interna que es la que nosotros colocamos dentro del oído interno, en la cóclea, y luego de 45 días colocamos la porción externa o la parte externa, que es como un audífono habitual que va justo en la parte posterior del pabellón auricular, y ese es el que le capta los sonidos, como un audífono habitual, pero obviamente de muy alta potencia, para decirte así. ¿Y ese se lo puede remover? Ese audífono externo es el que se puede remover, generalmente lo usan en la mañana y en la noche se retira, pueden salir a correr con él, no hay ningún problema. Sin embargo, se tiene que tener mucho cuidado de su procesador externo. La parte interna dura toda la vida, no hay que hacer un nuevo cambio, nada de eso. Entonces, la parte externa sí, y obviamente ese es su procesador externo, y obviamente en el hospital nosotros tenemos ya mecanizado siempre hacer el cambio de sus procesadores externos cada 5 años, que es la vida útil que tiene el audífono externo, o sea, la prótesis externa del implante, como cualquier audífono que usamos o que se usa habitualmente. Hablando, por ejemplo, del trabajo que hace el Hospital Carlos Andrade Marín con respecto a estos implantes cocleares, ¿cómo pueden acceder los pacientes? ¿Cómo acceden a estos implantes cocleares, doctor? Muy bien. El Hospital Carlos Andrade Marín es el pionero en cuanto a la colocación de implantes cocleares. El primer implante se colocó en diciembre del 2005 hasta la fecha. Ininterrumpidamente se han colocado aproximadamente 685 implantes en los afiliados, la mayor cantidad de implantes colocadas en el país realmente, y obviamente es un programa continuo a nivel de la colocación de este dispositivo. Obviamente nosotros en el hospital, hacer de tercer nivel, siempre correlacionados con cirugía de alta complejidad y obviamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la necesidad o cómo pueden optar para la evaluación, el IES tiene dentro de sus sistemas de primero y segundo nivel, sobre todo de segundo nivel, perdón, todos los otorrinolaringólogos para la evaluación previa auditiva. Entonces, una vez que se ha hecho el paso por el segundo nivel de atención por otorrino, los propios otorrinos son los que nos derivan al tercer nivel esos pacientes que son probablemente candidatos para una colocación de implantes. Obviamente, el sistema ya está establecido. Cuando es un niño, nosotros damos más atención al niño por la cuestión del lenguaje y estos pacientitos también son derivados generalmente desde la unidad de pediatría o neonatología
para la evaluación previa en un tamizaje que se denomina tamizaje auditivo neonatal, en el que detectamos posiblemente algún grado de pérdida auditiva. En estos pacientes, la sordera es la patología más frecuente de hipoacusia, de enfermedad congénita de los recién nacidos. Y esta sordera, al ser muy frecuente, se tiene que evaluar siempre en todos los pacientes que nacen. Ventajosamente, en los hospitales del IES se tiene esta fase inicial, que es las autoemisiones acústicas, y en el hospital son derivados para realizar los exámenes complementarios, que son los potenciales auditivos evocados, para detectar ese tipo de pacientes. Cuando nosotros ya detectamos esto con los exámenes auditivos previos, podemos ya catalogar a esos pacientes para usar a un audífono inicialmente o tal vez para la colocación de un implante. Entonces, esto ya se tiene que hacer desde el nacimiento, y por eso el IES tiene ya en todo el segundo nivel todos los médicos que pueden realizar la evaluación auditiva inicial y luego derivarnos al tercer nivel esos pacientes que crean conveniente ya por el criterio del especialista propiamente para la colocación de un implante coclear. Doctor, en una clínica privada, ¿cuánto sería el costo de este procedimiento? En una clínica privada aproximadamente podría estar costando entre $35,000 a $45,000 la colocación de un implante. Puesto el costo mayor sería el dispositivo. El dispositivo es el que más cuesta, podría estar valorado entre $25,000 y $35,000 solo el dispositivo, dependiendo obviamente de la marca que se le coloque. Y de ahí la rehabilitación. Y de ahí viene la rehabilitación, porque no es el costo, exactamente te iba a decir eso, no es el costo solo de la colocación con el cirujano y todo eso, sino la rehabilitación posterior que deben tener con la terapia de lenguajes que se tiene que hacer. Entonces es algo bastante costoso. Sin embargo, el IES estamos haciendo esas cirugías desde hace ya casi 20 años y obviamente es un aporte fundamental para nuestros pacientes afiliados. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Ríos, jefe de otorrinolaringología del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito.